Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Limpia estos labios de barro y que tu palabra llegue donde esté la necesidad, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Negro camino donde yo anduve perdido, rompió aquellas cadenas. La juventud original cristiana. Isaías 40, 28, 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estimados oyentes, la juventud es una etapa increíble e importante para el resto de toda tu vida, en la cual marcas de una forma definitiva tus valores, tus principios, tu forma de pensar y de opinar. Es un pequeño pero importante momento en donde debes tomar decisiones que marcarán de alguna manera el camino que seguirás, estimados jóvenes, señoritas. ¿Qué estudiar? ¿En qué trabajarás? ¿Dónde vivirás? ¿Y cómo quieres vivir? Eso se decide en tu juventud. Pero hay una pregunta aún más importante. ¿Dónde pasarás tu vida en la eternidad, estimado joven? Y es que cada vez más es frecuente la aparición de este cuestionamiento en la vida de los jóvenes, puesto que cada vez más son los jóvenes que quieren seguir el camino de Dios y así lograr tener una vida con propósito. En estos años he sido testigo del impacto que está teniendo la lectura de la Biblia en la juventud de Colombia. He tenido la oportunidad de escuchar historias increíbles de cómo personas que estaban sumergidas en una vida desordenada y con múltiples problemas han salido de ahí y han encontrado el camino, la verdad y la vida. Jóvenes que habían caído en la drogadicción, en la inmoralidad sexual, en la depresión, en intentos de suicidio o pensamientos de iniquidad o maldad, entre otras cosas, pero que aún así han logrado salir de estas trampas y han descubierto que hay una manera distinta de vivir y disfrutar una experiencia personal con Dios. Que existe un camino diferente al que ofrecen las redes sociales, al que ofrecen los amigos, al que ofrecen las películas, y que hay una esperanza completa de vida más allá de la muerte inminente y de una vida vacía, triste y desolada. Vivimos en una sociedad en donde los jóvenes se encuentran en una serie de situaciones en las cuales se ven casi que obligados a seguir un molde social para tener así una aceptación en el ambiente en el que se encuentren. Un molde el cual se basa en que tienen que ser alguien
que vaya a ciertos sitios de rumba, que le guste emborracharse, tener relaciones sexuales pervertidas, usar palabras groseras o de doble sentido, todo con el fin de ser ese alguien, ser una persona popular o sentirse aceptados y parte de algo. El problema es que cuando haces cosas así, joven, terminas siendo una persona que en realidad no eres. Falsa. Y todo esto termina llevando a problemas como la depresión, la baja autoestima, la cárcel o el cementerio. Desafortunadamente, hoy en día, vemos muchos casos de personas que siguen este estilo de vida a causa de ese mismo temor a no ser aceptados por su círculo social y llegan a cometer graves errores, señoritas, tales como embarazos no deseados, enfermedades venéreas, enfermedades a causa de la droga o el alcohol, conflictos con familiares y amigos o incluso el suicidio en ocasiones. Sin embargo, nuestro Dios dice en varias oportunidades que hay un refugio. ¿No lo cree? Sí, hay un refugio, una esperanza y una restauración que el Señor nos ofrece. A ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes. Inclina a mí tu oído y escucha mi oración. Salmo 17:6. Esto quiere decir que todo aquel que acepte el reto de vivir una vida cristiana tiene el maravilloso privilegio de tener como refugio al Todopoderoso, al Dios que vive y nos invita a vivir como Cristo lo hizo aquí en la tierra, venciendo la tentación, venciendo la angustia, venciendo el pecado, venciendo el suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Dándonos la promesa de una vida eterna después de la muerte a través de la salvación que nos da en el momento de recibirlo como Señor y Salvador en nuestros corazones. Es realmente un reto para valientes ser un joven cristiano el día de hoy, ya que es un mundo el cual está corrompido, en donde hay tentaciones y oportunidades de hacer lo malo en todo lugar. Y ese es exactamente el reto. Vivir una vida en santidad, lejos de los problemas que trae vivir una vida desordenada, con buenos valores y principios, una vida con diversión sana, con amigos que te hagan crecer y ser mejor persona cada vez más. Una vida con una meta clara, un anhelo tranquilo y con propósito. Ese, estimado joven, es el gran reto. Aún así, puede llegar a ser muy difícil, lógico. Aunque con Dios y bien rodeado de su gracia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada es imposible. Si alguien te ha estado hablando de Dios, si Dios te puso en la iglesia a servir, si Dios te puso en un grupo de jóvenes para guiar, e incluso si Dios te puso a escucharme el día de hoy, te aseguro que es por alguna razón. Tal vez hoy no sabes cuál sea, pero te aseguro que en un futuro, cuando hayas encontrado el propósito que Dios tiene con tu vida, disfrutarás por la obediencia a su consejo de un buen matrimonio. Serás un buen papá o una buena mamá y podrás dormir tranquilo o tranquila. Entonces dirás:
Señor, gracias por ponerme este gran reto de ser un joven, una joven cristiano. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Eclesiastés 11:9. El verdadero propósito de la salvación completa es arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, vivir en santidad mostrando el fruto del Espíritu y perseverando en el Evangelio y en Cristo. Es establecernos como nuevas criaturas, hijos de Dios, y adquirir la imagen de Cristo en el alma. En el principio, Dios creó al hombre a su propia semejanza. Le dotó de cualidades nobles, talentos, virtudes. Su mente era equilibrada y todas las facultades de su ser eran armoniosas. Eclesiastés 7:29. Pero la caída del hombre en el paraíso y sus resultados pervirtieron al ser humano. El pecado echó a perder a la humanidad, haciendo que la imagen de Dios en el hombre fuese alterada, que careciera de claridad y precisión. Restaurar esta imagen conforme a Cristo fue el objeto con que se concibió el plan de salvación al reunir todas las cosas en Cristo, donde se le concede un tiempo de gracia al hombre. Hacer volver al hombre de su pecado para recuperar la imagen del Hijo de Dios en nuestras vidas, imagen y semejanza en la que fue creado. Es el gran objeto de la vida cristiana, el objeto en que estriba todo lo demás. Ser como Cristo. Es obra de los padres naturales convertidos, pastores, maestros, evangelistas, predicadores, aportar y edificar en la educación de la juventud, cooperar con el propósito divino y al hacerlo, nos convertimos en ayudantes en la obra de Dios. Es decir, colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:9. Desarrollar todas las capacidades, todas las distintas capacidades que el hombre posee, como la mente, su espíritu, alma, corazón y cuerpo, las cuales le fueron dadas por Dios para que las dedique a alcanzar el más alto grado de excelencia posible en vivir para Cristo, dar a conocer a Cristo y extender la obra de Cristo. Pero en este siglo, algunos solo quieren sobresalir ante los demás, destacarse como alguien, persiguiendo el éxito, y esta cultura no es la cultura cristiana que nos distingue por ser luz a otros. Es decir, no puede ser egoísta ni exclusivista desechando a otros. Porque el carácter de Dios, cuya semejanza hemos de recibir, es benevolencia y amor. Toda facultad y todo atributo con que el Creador nos haya dotado deben emplearse para su gloria y para el ennoblecimiento de nuestros semejantes. Y en este empleo de estos atributos, dones, talentos y virtudes que Dios nos ha concedido, se halla la ocupación más pura, más noble y más feliz. Colaboradores en la obra de Dios. La verdadera cultura cristiana es completamente distinta
a la educación civil, social o comunitaria. Significa más que seguir cierto curso de estudios intelectuales. Es amplia. Incluye el desarrollo de todas las facultades físicas y mentales en favor de la iglesia, en favor del evangelio, en favor del perdido y el prójimo. Enseña a amar y temer a Dios y es una preparación para el fiel cumplimiento de los deberes de la vida cristiana. El conocimiento de la ciencia del Evangelio de Cristo es poder. La escuela dominical, el culto de jóvenes, la lectura cotidiana de la Biblia, el ayuno, la oración, la vigilia, el estar pendiente de nuestras vidas para no resbalar, el estudio de las grandes doctrinas, son disciplinas establecidas entre nosotros como asunto de grave responsabilidad, porque ahí están involucrados intereses súper importantes. Aunque usted no lo crea, mi estimado hermano, estimado joven, de una manera especial, nuestras vidas, santidad, lealtad a la iglesia, sujeción al pastor, son un espectáculo a los ángeles y a los hombres. Eso significa que somos cartas leídas y, como tal, no debemos dejar que la carta de nuestra juventud o adultez se manche, se arrugue o se contamine. No olvidemos que la aceptación o el rechazo de este mensaje involucra el destino eterno de las almas que nos escuchan o que nos leen, ven y nos señalan. Y también la valoración de nuestras obras nuevas por el nuevo hombre en el tribunal de Cristo. Los jóvenes han de ser pensadores. Cada ser humano, creado a la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la del Creador. La individualidad, la facultad de pensar y hacer. Los hombres jóvenes en la iglesia, en quienes se desarrolla esta facultad, son los que llevan responsabilidades, los que dirigen un liderazgo, los que influyen sobre el carácter de otros para bien, para buenas obras en Cristo. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean hacedores de la palabra, no oidores solamente, no meros repetidores de los pensamientos de otros hombres. En vez de restringir el estudio de la Biblia a lo que los hombres han dicho, escrito o interpretado, los jóvenes de nuestra iglesia deben ser dirigidos a las fuentes inagotables de la verdad, a los vastos campos abiertos de la doctrina apostólica, al escudriñamiento de toda escritura, a la revelación escrita. Jóvenes que me escuchan, tienen que contemplar las grandes realidades del deber cristiano para alcanzar la eternidad, y así nuestra mente se expandirá y robustecerá. En vez de jóvenes despreocupados, débiles e ignorantes de la voluntad de Dios en sus vidas, de la iglesia o el evangelio, se forman hombres fuertes para pensar y obrar adecuadamente en sabiduría. Hombres que sean más que vencedores en Cristo Jesús y no esclavos del pecado, las malas circunstancias. Hombres que posean amplitud de mente para hablar de la salvación, claridad de pensamiento y valor para defender las convicciones adquiridas en el estudio de la palabra de Dios. El gran objetivo que ha de lograrse también debería ser el apropiado desarrollo del carácter, que la persona puede estar preparada adecuadamente para cumplir los deberes de la vida presente y entrar al fin en la vida futura e inmortal. La eternidad revelará
la manera en que se ha realizado el trabajo. El mayor valor es edificar el carácter cristiano. Los edificadores del carácter no deben olvidarse de poner un fundamento que permita que la vida cristiana sea del máximo valor. Tomar la cruz de Cristo. Si no nos negamos a nosotros mismos para avanzar en el desarrollo y crecimiento del carácter cristiano, solamente alcanzaremos a ser religiosos sin sentido ni significado. Filipenses 3, 12, 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar, para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo primero que es necesario afirmar es que en el cristianismo contamos con un enorme compendio de experiencias de Dios, que son las Escrituras y la historia de la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es una suma de narraciones, relatos, biografías y memoria de experiencias, leídas y releídas por generaciones en los siglos después del año 100 después de Cristo, que forjan de ese modo una riqueza que ayuda a los actuales buscadores de Dios a leer sus propias vivencias, siempre antiguas y siempre nuevas, en la vida de los creyentes que sufrieron y vivieron el Evangelio en la iglesia primitiva. Pensamos igualmente que Dios sigue hablando en la realidad y que su presencia se actualiza y renueva a través de cada hombre, cada mujer, congregación, iglesia local, nacional, internacional, generación de creyentes que se abren a su misterio y a su palabra, iluminada por el Espíritu en sus corazones e interpretada en comunión con la fe de este pueblo cuyo centro es el Señor Jesús de Nazaret. Lo segundo que me parece fundamental es que en la experiencia cristiana de Dios se percibe hasta qué punto la iniciativa la tiene Dios. Él nos amó primero, Él nos eligió primero, Él nos conoció primero, como dicen algunos escritores del Nuevo Testamento. La experiencia con Dios no es un fruto de un esfuerzo humano, ni siquiera es una respuesta al anhelo más profundo del ser humano. No en primer lugar, sino que es fruto de la voluntad querida por Dios, inesperada, gratuita, sobreabundante, fruto del amor desde antes de la fundación del mundo. Por ello, las más de las veces ubica a la persona que está sin la gracia de Dios con este encuentro radical con Dios, que transforma la vida y que involucra una elección personal, a la vez que se le entrega una misión: ir y hacer discípulos para salvación. Ahora bien, estimado oyente, el meollo de la experiencia cristiana con Dios tiene que ver con el Señor Jesús de Nazaret, el que fue reconocido como el Mesías. Luego fue crucificado, pero no terminó ahí, porque sus testigos, cuya vida transformó radicalmente, afirman que Dios lo resucitó. La muerte fue vencida con victoria. Si Cristo murió y resucitó, nosotros, los que creímos, seremos transformados en gloria. ¿En qué consiste este encuentro con el Señor? Consiste en la experiencia de la esperanza que no avergüenza, el estado de paciencia en que vivimos, que ha tenido la respuesta definitiva de Dios en Cristo,
Hebreos 10:37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es decir, la experiencia de Dios en el cristianismo estará siempre vista en la unidad del Espíritu y se realizará a través de un encuentro completo con Cristo. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Que este maná del cielo sea el que nos guíe, nos llene, nos dé todo lo que necesitamos aprender de tu palabra. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios. Gracias, Señor.